de riesgos, pues nos facilita, mejora el proceso, mejora la carga de papel que tenemos que procesar y que almacenar. O sea que nuestro proceso operativo mejora por esto, pero el que se beneficia de esto es el cliente. El cliente que viene a pedir un crédito y el cliente que en todo momento tiene que saber qué información hay disponible suya y cómo se tiene que utilizar y cómo se ha de utilizar esa información. O sea, si vamos a un mundo en el que este fichero se abre, lo pongo de una manera muy exagerada, ¿no? Para que venga un neobanco que no tiene ningún tipo de historia y pueda tener directamente acceso a la base de datos de todo el mundo crediticio español, pues a mí me costaría muchísimo verlo. Tiene que estar regulado, el cliente tiene que dar su consentimiento, tiene que decir qué información cedo, para qué la cedo, para qué se va a utilizar, y a partir de ahí pues sacar un beneficio de eso, que a nosotros nos beneficia, pero yo diría que de rebote, ¿vale? El beneficiado es el cliente, ¿vale? Quien acceda debe tener, a partir de una base mínima de préstamo, con haber dado una tarjeta de crédito ya puedes tener acceso a... Bueno, ahí eso sería una cuestión de regular las reglas del juego, es decir, ¿Pero qué opináis? Claro, depende de las entidades, ¿no? y de cómo lo definamos. Es decir, imaginemos un mundo muy restringido en el que solamente el mundo bancario pudiera entrar ahí. Pues en el mundo bancario, si a mí alguien me viene a pedir una solicitud y me da derecho o me da el consentimiento para que pueda acceder, ¿por qué no? A pesar de que conmigo solamente tengo una tarjeta. Pues hagámoslo. Si hacemos un mundo mucho más amplio, en el que hacemos un fichero positivo, en el que también estén las telcos, estén las utilities, ¿no? Un Iberdrola, un gas natural, para que podamos ver un historial de pago del cliente mucho más amplio, pues a lo mejor las reglas del juego pueden ser diferentes, ¿no? Yo sí que veo que funciona el modelo de la reciprocidad que estamos viendo con los ficheros negativos, ¿no? Y yo doy información a un sistema, ese sistema provee información, ¿vale? Pero yo haría énfasis siempre en eso, en que el cliente tiene que saber en qué momento qué información da y para qué la da y cómo se usa, ¿vale? Fernando, una visión, o sea, una filosofía amplia o estrecha de ese... Bueno, yo como supervisor pues soy más bien cauteloso con estas cosas, ¿no? Y yo diría una visión estrecha y que el camino que andemos sea pasito a pasito, no inventando y tratando de dar grandes saltos, ¿no? Estamos hablando de un tipo de información que es extremadamente sensible, que hay que tener mucho cuidado porque afecta a condiciones muy personales, muy particulares de los individuos, y en este sentido, pues bueno, de hecho la regulación es muy estricta, ¿no? Precisamente por estas razones. Entonces yo sería partidario de andar camino pues muy despacito, ¿no? Además es que también como supervisor, bueno, no es que me preocupe, pero no puedo perder de vista la óptica de que todo esto tiene un impacto sobre el funcionamiento y la ordenación del mercado. Efectivamente, como señalaba Teresa, pues determinados operadores que son, por decirlo de alguna forma, recién llegados, ¿no? Que tienen acceso bueno, pues a una información que para las entidades ha costado mucho tiempo elaborar, que han mantenido, en fin, y que al final tiene un valor, ¿no? Y todo esto, pues en términos de funcionamiento del mercado, pues introduce ciertas distorsiones. Esto no solo pasa en el sistema bancario, pasa en el sistema energético, por ejemplo, ¿no? O en las telecomunicaciones, ¿no? Operadores que llegan, digamos, permitirme la expresión, y son chupópteros del sistema, ¿no? O sea, lo que hacen es funcionar sobre un mecanismo de información que se ha ido generando a lo largo de los años, que es propiedad de alguna forma de las entidades, en el sentido de que lo han elaborado, han diseñado sus sistemas y tal, y que ahora, pues bueno, que se van obligados a compartirlos gratis de amore. No sé si desde el punto de vista macroeconómico tendría mucho sentido, ¿no? A lo mejor sí, pero hagámoslo poco a poco, porque esto puede introducir distorsiones, ¿no? En cualquier caso, nosotros, pues como decía antes, somos fundamentalmente supervisores, y en función de la regulación que hubiera, pues bueno, pues estaríamos ojo a visor sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Josep, sin embargo, estos operadores nuevos, fintech, a lo mejor efectivamente se podrían beneficiar de esa información mucho más reglada, mucho más procesada que tenéis ya las entidades más consolidadas, pero también tendrían la oportunidad de aportar una información que para vosotros es muy importante, porque se os escapa de los
de los cauces normales, ¿no? Los créditos, el endeudamiento que puedan tener los consumidores con esa parte del mercado financiero. Pero claro, hay una reciprocidad. Si ellos aportan esa información, deberían tener acceso. No sé, ¿tú cómo resuelves ese dilema? A mí me ha gustado lo que ha dicho Fernando de ir paso a paso, ¿no? Hemos hablado mucho del fichero completo, fichero positivo hasta ahora. No ha llegado a buen puerto. Debería de parecer que ahora es el momento para empezar a construir este marco. No nos hagamos daño al principio, pongamos algunos límites. Por ejemplo, en la CIRBE tenemos el límite de 9.000 euros y estamos acostumbrados a ello. Pero yo creo que al final llegaremos a que esto esté abierto para todo el mundo, ¿no? Pero en esta marea inicial controlemos un poco todo este movimiento para que todo esto se estabilice y al final toda esta información tiene que fluir. Al final estamos diciendo, o el riesgo o la incertidumbre que podemos tener las entidades es que venga una fintech o un nuevo banco y pueda recoger la información de todos los clientes, de todos, pero la información del cliente es suya. Él lo que debe de tener es una facilidad importante de obtener esa información, de su información, de todo el sistema y poder ir donde quiera. Y con esa información poder solicitar ese préstamo o hacer llegar a esa entidad esa información que es su información, porque la información es del cliente, no es del banco o no es de la fintech, y poder ir a pedir esa financiación y evidentemente obtener un precio, un pricing, pues que sea más beneficioso para él, ¿no? Veo complicado que al principio podamos abrir todas las puertas del campo. Mi opinión es, creemos el campo, dejemos la puerta abierta, pero que todos pasemos por allí de momento, ya lo veremos. De todas formas, algún paso se está dando en este sentido, ¿no? Y como sabéis muchos de vosotros, bueno, pues hay una regulación específica para que la información de las pymes, ¿no? Pues que se pueda, digamos, para facilitar la portabilidad de las cuentas de crédito de las pymes, pues bueno, hay un mecanismo legal que establece determinadas obligaciones para las entidades para rendir la información sobre ese acreditado al propio acreditado y que con ese expediente, pues bueno, se pueda ir a otra entidad para que efectivamente haga un ejercicio de pricing. La ley de fomento de financiación empresarial. ¿No? O sea, por eso digo que, bueno, vayamos pasito a pasito. Esto está funcionando razonablemente bien. Nosotros en nuestras actuaciones supervisoras estamos relativamente satisfechos de cómo está funcionando este mecanismo concreto. No estoy descendiendo a un mecanismo muy concreto. Bueno, pues efectivamente vayamos paso a paso, ¿no? Bueno, estamos a punto ya de terminar con esta mesa. Sí, ¿os ha quedado algún yo le quería hacer una pregunta sobre la ley de fomento de financiación empresarial a Fernando. El hecho de que de una forma proactiva una pyme pueda solicitar este informe financiero pyme y puede irse a otra entidad, no sé si eso está funcionando. No sé si son conscientes de que tienen la posibilidad de recoger esa información de esta entidad y poderla... No sé hasta qué punto todo este movimiento, no sé si es fácil. Sí, no disponemos de información, la verdad, porque es muy potente. Sí, es un elemento muy potente. Nosotros, en el contexto de la educación financiera, otra vez, con los colaboradores del plan que están relacionados con el mundo de las pymes y de los autónomos, insistimos mucho en dar difusión a esta herramienta, ¿no? Pero quizá una de las carencias que tenemos una de las muchas carencias que tenemos dentro de nuestro sistema de recogida de información es que en ningún estado tenemos específicamente previsto recoger información cuantitativa sobre el número de operaciones o volumen de crédito que se moviliza, ¿no? Entonces esto quizá nos impide tener una opinión sobre esto, ¿no? Quizá los representantes de las propias asociaciones de autónomos, de pequeñas empresas y tal, tengan más información que nosotros sobre esto. Teresa, ¿quieres apuntar algún gramo último? No, en cuanto a autónomos y pymes, que no se haya dicho ya, no tengo mucho más. Pues muchísimas gracias a los tres, muy interesante y además un buen complemento de todo lo que llevamos en toda la jornada. Y ahora ya vamos precisamente a llegar al punto de conclusiones. Vamos a invitar a que suba Alberto Martín del Campo Sola, que antes lo senté por equivocación. Decir el nombre, perdona.
Alberto Martín del Campo es subdirector general de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Lleva 10 años formando parte de esta dirección general, en la cual fue previamente subdirector general de Legislación y Política Financiera. Además, como miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ha sido parte previamente de la Secretaría de Estado de Comercio y del ICO. Cuenta también con una dilatada formación en Economía, Gestión de Carteras y Comercio Exterior. ¿Te puedes hacer las conclusiones de esta mañana? Pues muchísimas gracias, Rosa. Lo primero de todo, agradecer a los ponentes sus intervenciones, porque la verdad es que por nuestros despachos normalmente pasan multitud de temas y de vez en cuando tener la oportunidad de poner el microscopio en uno y verlo desde tantas perspectivas, pues multisectorial, en este caso teniendo una misma mesa tanto el punto de vista de los consumidores por un lado como por otro el de las entidades, enriquece la toma de decisiones. Y a alguien como nosotros, como regulador, la verdad es que es muy interesante el sentarse a pensar en estas cuestiones. También mi agradecimiento al Consejo por hacer esta labor, precisamente de juntarnos a todos y en una mesa y precisamente pues analizar estas cuestiones de gran relevancia. Lo primero de todo, pues yo desde luego de las ponencias, porque a mí pues me corresponde la labor de hacer un repaso de las principales conclusiones que yo he ido extrayendo de las intervenciones. Es en general pues una visión favorable sobre la creación de este tipo de ficheros que pues Ángel Verges los definía más bien como ficheros completos más que ficheros positivos, con pues algunos matices o que con algunas debidas garantías, algunas reglas del juego que tienen que estar encima de la mesa para que funcionen adecuadamente, como por otro lado tenía que ser lógico. Desde luego nosotros después de llevar una legislatura de una maratón de transposiciones de directivas, aún así seguimos teniendo todavía que transponer unas cuantas directivas. Desde luego estamos en un momento en el que podemos empezar a plantearnos otras cosas. De ahí nació la Agenda 2030 y desde luego esta es una cuestión que pues merece la pena tomar nota y que cuando menos reflexionar sobre qué se puede hacer desde el Ministerio de Economía. Así pues, tomando las palabras de Ángel Verges, precisamente en esta idea de oportunidad que comentaba, que ahora mismo no estamos metidos en ningún charco, no hay ningún problema de restricción crediticia, con lo cual pues es un momento precisamente para hablar de estas cuestiones. Ángel nos ha estado explicando pues el análisis cuantitativo que han hecho en AFI, poniendo de manifiesto cómo podía aumentar la concesión de crédito entre 7 y 8 mil millones, que comentaba que teniendo en cuenta las cifras de crédito que se mueve, pues a lo mejor no es una cantidad muy elevada, pero hay que tener en cuenta en quién se concentraría sobre todo, ¿no? Y es precisamente en las empresas de tamaño más reducido y los autónomos. Idea que de alguna manera entiendo que el representante del sector de los autónomos pues confirma, ¿no?, en la importancia que puede tener para ellos. Por otro lado, muy interesante la intervención de Fabrizio Favoni del Banco Mundial, que nos ha puesto de manifiesto cómo para el Banco Mundial los ficheros de solvencia están conectados con la pobreza, ¿no?, que es una cuestión que parece de entrada que tiene una conexión muy lejana, pero no, y la idea fundamental es que efectivamente el acceso a la financiación es un elemento fundamental para el crecimiento económico y por lo tanto por eso el Banco Mundial realiza pues unos programas activos de fomento de precisamente estos tipos de ficheros de solvencia completos. También muy interesante creo yo el concepto del cambio de paradigma, del colateral físico al colateral moral que comentaba Fabrizio, la importancia que tiene la cultura de pagos y cómo este tipo de ficheros ayudan
de alguna manera cuantificar esa cultura de pagos, ¿no? Otra idea que nos ha trasladado Fabrizio es el hecho de que a nivel internacional, y esto normalmente suele ser de bastante relevancia en la administración, pues siempre una de las preguntas que nos suelen hacer nuestros jefes cuando se propone alguna medida es, bueno, ¿y esto en otros países cómo es? La comparativa internacional siempre es un elemento muy importante, ¿no? Y comentaba Fabrizio el hecho de que en 10 años las 4 principales economías no han cambiado sustancialmente su forma de gestionar los ficheros de solvencia, ¿no? Mientras que el resto del mundo ha cambiado y ha virado hacia una mayor importancia de los ficheros de solvencia completa, ¿no? Dejando a un lado, como he comentado, al mundo anglosajón, que es un poco particular. Luego hemos visto también las intervenciones de los representantes de consumidores, autónomos y a Agustín Puente, con el que, bueno, de forma tangencial he tenido la oportunidad de trabajar alguna vez cuando estaba en la Agencia de Protección de Datos. José Luis Perea, de los autónomos, ha puesto el acento en un hecho muy, muy importante, y es precisamente que los autónomos han dejado de confiar en los bancos, ¿no? Yo creo que este es el mensaje clave que nos ha lanzado, entonces, y se han ido a otros mecanismos de financiación. Entonces, una forma de restablecer esta confianza precisamente podrían ser este tipo de ficheros de solvencia, y cómo pueden ayudar a tener en cuenta el histórico de pagos y sobre todo la posible viabilidad del negocio. José Luis también ha puesto en manifiesto alguna idea que a mí me parece muy interesante y que luego retomaré, que también ha comentado Fernando Tejada del Banco de España, y es la importancia de la educación financiera, la existencia de productos complejos que muchas veces son difíciles de entender para tanto pues un autónomo como un consumidor, no tanto a lo mejor para una gran empresa que tiene departamentos financieros con personal especializado, y que pues la importancia que juegan las medidas de protección del cliente financiero precisamente para garantizar que haya una transparencia y el papel que esto juega en la evaluación de solvencia, ¿no? en la existencia de un préstamo responsable. Precisamente esta idea de educación financiera también la ha puesto en manifiesto Patricia Suárez de Asufin, y también pues ha puesto en manifiesto cómo considera que precisamente en la crisis han fallado los sistemas de evaluación de solvencia, y que los ficheros completos podrían ayudar precisamente en la evaluación de solvencia. Agustín Puente, por su parte, pone el acento en que la información de la que se dispone ahora mismo de un prestatario, un futuro prestatario, ¿no? Es sin duda alguna incompleta, no responde a una situación real, ¿no? Entonces, pues precisamente por eso la evaluación de solvencia pues tiene carencias, ¿no? Precisamente por esta información incompleta, y también ha hecho una lista, yo creo que muy, muy relevante a la hora de tener en cuenta cómo se podría desarrollar un fichero de estas características, de todos los aspectos que hay que abordar. Quién puede tener acceso, si habría un umbral mínimo o no, el umbral de conservación, quién puede acceder, las garantías de un posible uso abusivo. Estas cuestiones también han sido abordadas por los responsables del sector, ¿no? Pues todo esto son los principales retos a los que se enfrentaría un sistema de estas características. Otra de las cuestiones que se han planteado es si la gestión de este organismo debería ser pública o privada, ¿no? A lo que, bueno, pues tanto autónomos como consumidores, en principio, pues su planteamiento es que deberían ser un organismo público, y Agustín señalaba también el Banco de España cómo el sistema actual pues ha funcionado razonablemente bien, en el que conviven tanto un sistema público, que es el ACIR, como entidades privadas, pues ahora mismo, en cuanto a los ficheros negativos, pues como es el caso de ASNEF.
Se han destacado también la importancia de, pues, del entorno global en el que nos movemos, cómo es necesario hacer algo lo antes posible, pues bueno, porque si no, pues en principio empresas grandes tecnológicas que todos conocemos, pues van a incidir y utilizar precisamente la información que poseen para ofrecer servicios financieros, ¿no? Y cómo esto afecta al sector financiero. Luego, por último, pues ha habido varias intervenciones en la última sección, de tanto del supervisor como del sector, y aquí yo destacaría que si bien hay un apoyo a la idea de que se desarrollen ficheros de solvencia, pues se ponen de manifiesto pues cuestiones que hay que abordar, ¿no? Y es el acceso a esta información, porque se trata de información sensible ya no solo desde el punto de vista del prestatario, sino desde el punto de vista comercial de las entidades, ¿no? Esto es una cuestión que evidentemente hay que tener en cuenta a la hora de pensar en cuáles deberían ser las reglas del juego de acceso a este tipo de ficheros. Y yo por último, y aquí cojo el guante de tanto el Banco de España como el representante tanto del Sabadell como de ING, el papel que juega la transparencia, ¿no? Y esto lo enlazo con uno de los objetivos que han sido prioritarios del Ministerio de Economía, y es precisamente la protección del cliente financiero. Nosotros entendemos que el préstamo responsable está vinculado también a la protección del cliente financiero. La idea fundamental es que el préstamo responsable al final pues tiene dos patas, como se ha visto aquí. Pues hay una pata que es la entidad que haga una evaluación adecuada de la solvencia, pero hay otra pata evidentemente que es el cliente, que sea plenamente consciente de las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces aquí juega un papel importante, que duda cabe, la educación financiera, pero también una normativa de transparencia adecuada y desarrollada que garantice que el cliente sea plenamente consciente de lo que está firmando. Entonces aquí, pues nuestra normativa ya tiene una tradición importante de fomento de la transparencia. Se ha hablado de la Ley de Economía Sostenible, pero bueno, también la orden de préstamos, la orden de productos bancarios, de transparencia de productos bancarios también. Y recientemente con la Ley de Crédito Inmobiliario se da un paso más allá, abordando lo que se conoce como la transparencia material, es poniendo un intermediario entre, que existía anteriormente, que era el notario, entre la entidad y el cliente, y garantizando que el cliente comprende adecuadamente el préstamo que se está planteando, ¿no? Pues estas cuestiones yo creo que son muy relevantes desde el punto de vista del préstamo responsable, ¿no? Y yo creo que ese es otro elemento que me gustaría señalar. Y bueno, pues por mi parte nada más. Lo único que me queda decir es pues muchísimas gracias y pues ha sido un placer participar en estas jornadas. Bueno, como vas a tener ahora unos minutos por si hay alguna pregunta que se quiera plantear desde el público, yo voy a plantear la primera, si me permites, Alberto, y es que desde el Ministerio, ¿qué estáis haciendo con todo esto? ¿Estáis trabajando ya en ello? Bueno, yo de momento lo único que puedo decir es que este es un tema recurrente y que periódicamente se reflexiona sobre ello, y que, bueno, de hecho recibimos a responsables, distintas asociaciones, empresas que precisamente plantean esta cuestión. Pero obviamente ahora mismo estamos en una situación en la que hasta lo primero que tiene que aclararse es cuál va a ser el futuro del nuevo gobierno, ¿no? No estáis trabajando en ello, más allá de... Más allá, estamos en proceso de reflexión. Esto es un tema, como digo, es recurrente, ha pasado varias veces por el Ministerio, pero no puedo hablar de que haya una propuesta legislativa encima de la mesa. Ahora mismo, para empezar, habría que plantearse si es necesario y si nosotros somos los competentes, porque hay muchas cuestiones que son directamente de protección de datos. Bueno, pues tenemos muy poquito tiempo, pero yo creo que sí que podemos tener, no sé si tenemos algún micro.
alguna oportunidad de poder plantear alguna pregunta por parte del público a cualquiera de las personas, no solo a ti que te ha pillado aquí en la mesa, sino a que consideréis. No tenemos mucho tiempo, pero si queréis 2 o 3 preguntas y podemos... Igual, bueno, sí, una. Buenos días. Más que nada es una opinión. ¿Te puedes identificar, por favor? ¿Perdón? ¿Identificar? Sí, Diego Hipólito. Soy socio de un despacho. Me parece muy bien la idea del archivo completo, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí ya habéis ido muy adelante. Y tiro la toalla porque en el foro donde estamos en economistas. Estamos en auditores, estamos en expertos contables, etcétera, etcétera. Hace muchos años, en primer curso que hice yo de informática, yo soy economista, pero el primer curso que hice de informática, lo primero que me dijo mi profesor fue, bueno, no fueron exactamente estas palabras, pero fueron caca metes, caca sacas. Y creo que aquí ya lo he dicho todo. El problema que tenemos en España es este. Estamos pensando cómo diseñar el fichero completo, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, y no nos estamos preocupando que hace 30 años, como decía José Luis Perea, es que hace 30 años el agricultor se iba al banco y el propio banco le daba el crédito y tal y cual. Bueno, eran otros tipos financieros, el director de un banco tenía mucho más poderes que ahora, etcétera. Pero es que al director del banco hace 30 años le entregabas las cuentas A y la cuenta B. O sea, seamos claros, ¿no? Es así. Ahora ya no. Claro, hemos ido evolucionando. La gran empresa ha ido evolucionando, la pyme ha evolucionado, de estos 30 años ha evolucionado 15, y el tejido empresarial, desgraciadamente, en España, económicamente, ha evolucionado 0. Ha evolucionado 0. Entonces, la cultura empresarial económica en España, que por eso se está intentando relanzar, entiendo yo, el tema del experto contable, etcétera, etcétera, como en otros países de Europa, pues para que certifiquen que las cuentas son las que son, etcétera, etcétera. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que no podemos, creo, valorar un fichero si la información que hay en el fichero no es válida. Hace 30 años, ¿cuántas empresas había de informes financieros en el mercado? TANS, Incresa, Informa, poco más, ¿no? Yo he sido director financiero en multinacional, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces me han llamado a mí para pedirme informes de competencia mía y sabiendo que a mí me debían? O sea, lo que he dicho, lo que estoy diciendo es así, es realidad, y el que no lo haya visto, miente. Y yo he dicho un falso informe porque a mí me debían dinero para que ese otro competencia mía siguiera sirviendo y yo poder cobrar. A ver, que esto es España. Tenemos nuestras cosas buenas, ¿eh? Luego cuando pasa cualquier cosa en Europa nos llaman a nosotros para que lo solucionemos. Entonces, creo que en todo lo que habéis dicho a mí me parece muy bien, pero en mi opinión os pediría, por favor, que os fijarais en el origen de los datos, cómo entran esos datos, porque si caca metes, caca sacas. Es una reflexión, no es una pregunta, pero si alguien quiere decir algo, puede, alguno de los participantes. Josep. Sí, un poco aclarar la información que entraría en estos ficheros, y si voy errado, pues me lo rectificáis. Al final sería información de las operaciones bancarias que los clientes tienen con las entidades. Aquí no hay, en principio, no tiene que haber tergiversación de la información. Si tienes un préstamo, tienes un préstamo. Como informamos en la CIRBE de la información, aquí se informaría de los préstamos, de los descuentos, de la información que en el marco del fichero se acabara indicando. No es información de los estados financieros que pueden ser el A o el B o el C. A mí cuando empecé me dijeron que también había un C, el de casa, ¿no? El del banco, el de Hacienda y el de casa, ¿no? Pero aquí será la información que facilitamos a Banco de España, pues la misma que facilitaríamos, o parecida, que podríamos facilitar a los ficheros de solvencia. Son las operaciones bancarias, no hay un A y un B. Muy bien. ¿Alguien más? 2 palabras, si os parece, que a ver si las habéis pedido, os identificáis y damos por concluido. Muchas gracias, yo soy Carlos Montes, soy socio de un despacho de asesoría tributaria. Y aparte de las bondades, bueno, agradecer sobre todo la jornada, me parece muy interesante, pero aparte de todas las bondades que se pueden ver de estos